Les hago llegar un cordial saludo a la distancia y en esta oportunidad pues vamos a explicar sobre las reglas generales de acentuación. Estas reglas clasifican a las palabras en cuatro clases: palabras agudas, palabras graves, palabras esdrújulas y palabras sobresdrújulas. A continuación vamos a explicar de manera detallada cada una de estas clases. Reglas generales de acentuación. ¿Para qué sirven esas reglas generales de acentuación? Pues sirven para identificar la sílaba tónica o la sílaba con la mayor fuerza de voz en una palabra. Recordemos que en español una palabra puede dividirse en varias sílabas. Sin embargo, solo una puede tener la mayor fuerza de voz al pronunciarse. A esta sílaba se conoce como tónica, al resto se las conoce como sílabas átonas. Por otra parte, estas reglas generales de acentuación también sirven para saber cuándo colocar tilde a una palabra. Recordemos que en español tenemos palabras que llevan tilde y otras que no, pues estas reglas nos van a ayudar a identificar la situación o el momento en el que debemos colocar una tilde a una palabra. Clasificación de las palabras según las reglas generales de acentuación. En español vamos a poder clasificar las palabras según estas reglas generales de acentuación de la siguiente manera. 1. Palabras agudas. 2. Palabras graves. 3. Palabras esdrújulas. Y 4. Palabras sobresdrújulas. Es momento de ver nuestra primera clasificación de las palabras según las reglas generales de acentuación, y se trata de las palabras agudas. Son palabras cuya sílaba tónica o mayor fuerza de voz recae sobre la última sílaba contando de derecha a izquierda. Es importante que se recalque aquí que siempre debemos contar las sílabas de derecha a izquierda. Y cuando la mayor fuerza de voz al pronunciar una palabra recaiga en la última sílaba, esta palabra se clasificará como aguda. Ahora, vamos a colocarle tilde a una palabra aguda cuando esta palabra termine en una vocal, ya sea A, E, I, O, U. También vamos a colocarle tilde cuando la palabra aguda termine en una consonante N o en una consonante S. A continuación vamos a ver algunos ejemplos de palabras agudas sin tilde. Recuerden que siempre debemos contar nuestras sílabas en una palabra de derecha a izquierda, como indica la flecha en la parte superior del cuadro. Analicemos nuestra primera palabra. Se trata de la palabra pared. Pared. Si dividimos esta palabra en sílabas, notaremos que tiene dos sílabas. Pero la mayor fuerza de voz al pronunciar esta palabra recae en la última sílaba contando de derecha a izquierda. Entonces es una palabra aguda, pero no vamos a colocarle tilde porque no termina en una N, no termina en una S y tampoco termina en una vocal. Por lo tanto, no debe llevar tilde. Nuestra segunda palabra es cristal. Si dividimos la palabra cristal en sílabas, pues tiene dos sílabas. La mayor fuerza de voz al pronunciar esta palabra recae en la última sílaba contando de derecha a izquierda. Entonces, al caer en la última sílaba la mayor intensidad al pronunciarla, se trata de una palabra aguda, pero no debemos colocarle tilde porque no termina en N, ni en S, ni en vocal. La tercera palabra es mujer. Si dividimos esta palabra tenemos dos sílabas. La mayor fuerza de voz recae en la última sílaba. Entonces es una palabra aguda, pero como termina en una consonante R, no debe llevar tilde. La siguiente palabra es infeliz.
Si dividimos esta palabra en sílabas, pues tenemos 3 sílabas. Sin embargo, la mayor fuerza de voz al pronunciar esta palabra recae en la última sílaba contando de derecha a izquierda. Entonces, esta palabra es aguda, pero no debe llevar tilde porque no termina en N, no termina en S y no termina en vocal. Por esa razón, no colocamos tilde. La siguiente palabra es militar. Esta palabra se divide en 3 sílabas. La mayor fuerza de voz recae en la última sílaba contando siempre de derecha a izquierda. Entonces es una palabra aguda, pero no vamos a colocarle tilde porque no termina en N, no termina en S y tampoco termina en una vocal. La siguiente palabra es general. Si dividimos en sílabas, pues notaremos que tiene 3 sílabas. La mayor fuerza de voz al pronunciar esta palabra recae en la última sílaba contando de derecha a izquierda y no va a llevar tilde porque no termina en N, ni en S, ni en vocal. La siguiente palabra es soledad. Si dividimos en sílabas, pues tiene 3 sílabas. Sin embargo, la mayor fuerza de voz recae en la última sílaba. Eso la convierte en una palabra aguda, pero sin tilde, porque no termina en N, no termina en S y no termina en vocal. Nuestra última palabra es universal. Esta palabra, si la dividimos en sílabas, pues tiene 4 sílabas. Sin embargo, la mayor fuerza de voz o la mayor intensidad al pronunciar esta palabra recae en la última sílaba, contando siempre de derecha a izquierda. Y eso la convierte en una palabra aguda, pero sin tilde. ¿Por qué? Porque simplemente no termina en N, no termina en S y no termina en vocal. Entonces, no se olviden, cuando estas palabras terminen en cualquier otra consonante que no sea una N y que no sea una S y que tampoco sea una vocal, entonces seguirán siendo agudas pero sin tilde. Continuamos viendo más ejemplos. En esta oportunidad, ejemplos de palabras agudas pero con tilde. Recuerden que siempre debemos contar las sílabas de nuestras palabras de derecha a izquierda. Veamos nuestra primera palabra y se trata de ají. Si separamos en sílabas, pues notamos que tiene 2 sílabas. Pero la mayor fuerza de voz, la mayor intensidad al pronunciar esta palabra recae en la última sílaba. Eso la convierte en una palabra aguda. Y sí debemos colocarle tilde porque esta palabra sí termina en vocal. Nuestra segunda palabra es compás. Si dividimos esta palabra en sílabas, pues tiene 2 sílabas. Sin embargo, la mayor fuerza de voz recae en la última sílaba contando de derecha a izquierda. Es una palabra aguda y vamos a colocarle tilde porque termina en una consonante S. Nuestra tercera palabra es violín. Si dividimos esta palabra, pues tenemos 2 sílabas. La mayor fuerza de voz recae en la última sílaba contando de derecha a izquierda. Eso la convierte en una palabra aguda y va a llevar tilde porque termina en una consonante N. La siguiente palabra es huracán. Si dividimos en sílabas, pues tiene 3 sílabas. Sin embargo, la mayor fuerza de voz recae en la última sílaba, siempre contando de derecha a izquierda. Eso la convierte en una palabra aguda y va a llevar tilde porque termina en N. La siguiente palabra es chimpancé. Si dividimos en sílabas, pues tiene 3 sílabas. La mayor fuerza de voz recae en la última sílaba, contando de derecha a izquierda. Eso la convierte en una palabra aguda y va a llevar tilde porque termina en una vocal. La siguiente palabra es cajón. Aquí si dividimos esta palabra en sílabas, pues tenemos 2 sílabas. La mayor fuerza de voz recae en la última sílaba, por lo tanto es una palabra aguda y lleva tilde porque termina en N. La siguiente palabra es anís. Si dividimos en sílabas, tenemos 2 sílabas. La mayor fuerza recae en la última sílaba, contando siempre de derecha a izquierda. Es una palabra aguda, va a llevar tilde porque termina en una consonante S.
Y nuestra última palabra es sartén. Esta palabra tiene dos sílabas. La mayor fuerza de voz recae en la última contando de derecha a izquierda. Es una palabra aguda y va a llevar tilde porque termina en una consonante N. Recordemos entonces que las palabras agudas van a llevar tilde. Tenemos que colocarle una tilde cuando la mayor fuerza de voz recaiga en la última sílaba contando siempre de derecha a izquierda y además estas palabras tienen que terminar en cualquiera de las vocales A, E, I, O, U, o también pueden terminar en una consonante S o en una consonante N. Solo en esos tres casos vamos a colocarle tilde. Continuamos ahora con la segunda clasificación de las palabras según las reglas generales de acentuación y se trata de las palabras graves. Son palabras cuya sílaba tónica o mayor fuerza de voz recae sobre la penúltima sílaba. Recuerden, contando siempre de derecha a izquierda. Llevan tilde cuando no terminan en una vocal o en una consonante N o en una consonante S. Es decir, vamos a colocar tilde a esas palabras cuando terminen en cualquier otra consonante. Para entender mejor el concepto de las palabras graves, veamos ahora algunos ejemplos precisamente de palabras graves sin tilde. No se olviden que siempre debemos contar nuestras sílabas de derecha a izquierda. Nuestra primera palabra es virgen. Si dividimos en sílabas, pues tiene dos sílabas. Pero la mayor fuerza de voz al pronunciar esta palabra recae en la penúltima sílaba contando derecha a izquierda. Por lo tanto, es una palabra grave, pero no va a llevar tilde porque termina en N. La siguiente palabra es santo. Si dividimos en sílabas, también tiene dos sílabas. Sin embargo, la mayor fuerza de voz recae en la penúltima sílaba contando de derecha a izquierda. Eso la convierte en una palabra grave y no va a llevar tilde porque termina en vocal. La tercera palabra es tarde. Si dividimos en sílabas, pues tiene dos sílabas. La mayor fuerza de voz recae en la penúltima sílaba contando de derecha a izquierda. Es una palabra grave, no va a llevar tilde porque termina en vocal. La siguiente palabra es lechuga. Si dividimos en sílabas, tiene tres sílabas. Sin embargo, al pronunciar esta palabra, la mayor fuerza de voz recae en la penúltima sílaba, siempre contando de derecha a izquierda. Es una palabra grave. No vamos a ponerle tilde a esta palabra porque termina en una vocal. La siguiente palabra es elefante. Dividimos en sílabas, tenemos cuatro sílabas para esta palabra. Si contamos de derecha a izquierda, la mayor fuerza de voz recae en la penúltima sílaba. Es una palabra grave, no va a llevar tilde porque termina en vocal. La siguiente palabra es manzana. Tenemos tres sílabas para esta palabra. La mayor fuerza de voz recae en la penúltima sílaba, la convierte en una palabra grave. No vamos a ponerle tilde porque termina en vocal. La siguiente palabra es imagen. Imagen tiene tres sílabas. La mayor fuerza de voz al pronunciar esta palabra recae en la penúltima sílaba. Es una palabra grave que no va a llevar tilde porque termina en una consonante N. Y nuestra última palabra de análisis es sacerdote. Si dividimos en sílabas, esta palabra tiene cuatro sílabas. Sin embargo, la mayor fuerza de voz al pronunciarla recae en la penúltima sílaba, contando de derecha a izquierda. Eso la convierte en una palabra grave, sin tilde, porque termina en vocal. Entonces no se olviden, las palabras graves van a tener la mayor fuerza de voz, la mayor intensidad, siempre en la penúltima sílaba contando de derecha a izquierda. Y no van a llevar tilde, cuando terminen en N, en S o en alguna vocal. En el resto de los casos, obviamente, sí llevarán tilde. Continuamos viendo más ejemplos de palabras graves. En esta ocasión, palabras graves con tilde. Recuerden que siempre debemos contar nuestras sílabas de derecha a izquierda como indica la flecha en la parte superior del cuadro. La palabra de análisis aquí es cárcel. Si separamos en sílabas,
notamos que tiene 2 sílabas. Sin embargo, al pronunciar esta palabra, la mayor fuerza de voz recae en la penúltima sílaba contando de derecha a izquierda. Eso la convierte en una palabra grave. Y vamos a colocarle tilde porque esta palabra no termina en N, ni en S, ni en vocal. La segunda palabra es cáliz. Tiene 2 sílabas. La mayor fuerza de voz al pronunciarla recae en la penúltima sílaba contando siempre de derecha a izquierda. Eso la convierte en una palabra grave. Vamos a colocarle tilde a esta palabra porque no termina en N, ni en S, ni en vocal. La tercera palabra es álbum. Esta palabra también tiene 2 sílabas. Si contamos de derecha a izquierda, la mayor fuerza recae en la penúltima sílaba. Eso la convierte en una palabra grave y vamos a ponerle tilde porque no termina ni en N, ni en S, ni en vocal. La siguiente palabra es azúcar. Esta palabra tiene 3 sílabas. Al pronunciarla, la mayor fuerza de voz recae en la penúltima sílaba, siempre contando de derecha a izquierda. Es una palabra grave y vamos a colocarle tilde porque no termina en N, ni en S, ni en vocal. La siguiente palabra es fénix. Esta palabra tiene 2 sílabas. Al pronunciarla, la mayor intensidad o fuerza de voz recae en la penúltima sílaba contando de derecha a izquierda. Eso quiere decir que es una palabra grave. Vamos a ponerle tilde porque no termina en N, ni en S, ni en vocal. La siguiente palabra es récord. Esta palabra tiene 2 sílabas. La mayor intensidad, la mayor fuerza de voz recae en la penúltima sílaba contando derecha e izquierda. Es una palabra grave y vamos a colocarle tilde porque no termina ni en N, ni en S, ni en vocal. La siguiente palabra es árbol. La mayor fuerza al pronunciar esta palabra recae en la penúltima sílaba contando de derecha a izquierda. Es una palabra grave que va a llevar tilde porque no termina en N, ni en S, ni en vocal. Y nuestra última palabra de análisis es difícil. Esta palabra tiene 3 sílabas. La mayor fuerza de voz al pronunciarla recae en la penúltima sílaba contando de derecha a izquierda. Es una palabra grave y va a llevar tilde porque no termina en N, ni en S, ni en vocal. Entonces recordemos, las palabras graves van a llevar tilde cuando éstas tengan la mayor fuerza de voz, la mayor intensidad, contando de derecha a izquierda en la penúltima sílaba. Y cuando no terminen en una consonante N, en una consonante S o en alguna vocal, sino por el contrario, deben terminar en cualquier otra consonante para poder atildarse. Continuamos ahora con la tercera clasificación de las palabras según las reglas generales de acentuación. Se trata de las palabras esdrújulas. Son palabras cuya sílaba tónica o mayor fuerza de voz recae sobre la antepenúltima sílaba, contando siempre de derecha a izquierda. Llevan tilde siempre. Veamos ahora algunos ejemplos para entender mejor el concepto de las palabras esdrújulas. Recuerden que siempre debemos contar nuestras sílabas de derecha a izquierda como indica la flecha en la parte superior de este cuadro. Ahora, no se olviden que las palabras esdrújulas siempre van a llevar tilde, siempre y cuando la mayor fuerza de voz de una palabra recaiga en la antepenúltima sílaba. Veamos ahora los ejemplos. Tenemos la palabra pájaro. Si dividimos esta palabra en sílabas, pues notamos que tiene 3 sílabas. Al pronunciarla, nos damos cuenta que la mayor fuerza de voz recae en la antepenúltima sílaba contando de derecha a izquierda, por lo tanto es una palabra esdrújula. Y ya saben que vamos a colocarle tilde siempre. Tenemos la palabra música. Si dividimos en sílabas, tiene también 3 sílabas. Al pronunciar esta palabra, la mayor fuerza de voz recae en la antepenúltima sílaba, contando siempre de derecha a izquierda. Entonces nos damos cuenta que es una palabra esdrújula. Y recuerden que las palabras esdrújulas siempre van a llevar tilde. Por lo tanto, debemos colocarle tilde, sin importar la terminación de la palabra. Tenemos la palabra mecánico.
Si dividimos en sílabas, esta palabra tiene 4 sílabas, pero al pronunciarla la mayor fuerza de voz recae en la antepenúltima sílaba contando de derecha a izquierda, entonces es una palabra esdrújula y debemos colocarle tilde siempre. Tenemos la palabra máquina. Es una palabra que tiene 3 sílabas. Al pronunciarla, la mayor fuerza de voz recae en la antepenúltima sílaba contando de derecha a izquierda. Es una palabra esdrújula y debemos colocarle tilde siempre. La siguiente palabra es kilómetro. Es una palabra que tiene 4 sílabas. Al pronunciarla, la mayor fuerza de voz recae en la antepenúltima sílaba contando de derecha a izquierda. Es una palabra esdrújula, por lo tanto debe llevar tilde siempre. Tenemos la palabra cuadrúpedo. Si dividimos en sílabas, esta palabra tiene 4 sílabas. Al pronunciarla, la mayor fuerza de voz va a caer en la antepenúltima sílaba contando de derecha a izquierda. Es una palabra esdrújula, por lo tanto debemos colocarle tilde. La palabra estúpido tiene 4 sílabas. Al analizarla, al pronunciarla, nos vamos a dar cuenta que la mayor fuerza de voz recae en la antepenúltima sílaba contando siempre de derecha a izquierda. Por lo tanto, es una palabra esdrújula y deberá llevar tilde de manera obligatoria. Nuestra última palabra de análisis es mayúscula. Si separamos en sílabas, esta palabra tiene 4 sílabas. Y la mayor fuerza de voz recae en la antepenúltima sílaba contando de derecha a izquierda, por lo tanto es esdrújula y vamos a colocarle tilde de manera obligatoria. Entonces, recordemos que las palabras esdrújulas siempre van a llevar tilde sin importar su terminación. Siempre y cuando la mayor fuerza de voz al pronunciar una palabra caiga en la antepenúltima sílaba. Es momento de ver la cuarta clasificación de las palabras según las reglas generales de acentuación. Se trata de las palabras sobreesdrújulas. Son palabras cuya sílaba tónica o mayor fuerza de voz recae sobre la anterior a la antepenúltima sílaba, contando de derecha a izquierda siempre. Estas palabras llevan tilde siempre. Para entender mejor el concepto de las palabras sobreesdrújulas, vamos a ver a continuación algunos ejemplos. No se olviden que siempre debemos contar nuestras sílabas de derecha a izquierda como indica la flecha en la parte superior del cuadro. Ahora, antes de continuar con los ejemplos, voy a hacer una aclaración. Las palabras sobreesdrújulas van a llevar tilde siempre, pero siempre y cuando la mayor fuerza de voz recaiga en la sílaba denominada antes de la antepenúltima. Sin embargo, también van a ser consideradas palabras sobreesdrújulas aquellas palabras cuya mayor fuerza de voz recaiga en las siguientes sílabas que continúen a esta denominada antes de la antepenúltima. Por eso en la parte superior de nuestro cuadro podemos ver el signo más. Eso quiere decir que las sílabas que vengan a continuación, y si cayera la mayor fuerza de voz en una de las siguientes sílabas, la palabra seguirá considerándose sobreesdrújula. Veamos algunos ejemplos para entender mejor. Tenemos la palabra entréguemelo. Si separamos en sílabas esta palabra, pues nos damos cuenta que tiene 5 sílabas. Sin embargo, la mayor fuerza de voz al pronunciarla recae en la sílaba denominada antes de la antepenúltima. Por lo tanto, recuerden que sin importar su terminación, esta palabra debe llevar tilde porque es considerada sobreesdrújula. Tenemos la palabra cómetelo. Esta palabra tiene 4 sílabas. Va a llevar tilde por una sencilla razón, porque la mayor fuerza de voz al pronunciar esta palabra recae en la sílaba denominada antes de la antepenúltima. Por lo tanto, es sobreesdrújula y siempre llevará tilde. La palabra júramelo. Esta palabra tiene también 4 sílabas, contando siempre de derecha a izquierda. Por lo tanto, es una palabra sobreesdrújula y va a llevar tilde siempre, sin importar su terminación. Tenemos la palabra devuélvaselo. Si separamos en sílabas, esta palabra tiene 5 sílabas. Al pronunciarla nos damos cuenta que la mayor fuerza de voz recae
en la sílaba llamada antes de la antepenúltima contando de derecha a izquierda. Eso la convierte en una palabra sobre esdrújula y siempre debe llevar tilde. Tenemos la palabra lógicamente. Esta palabra tiene 5 sílabas, pero aquí va lo que aclaré al inicio de esta presentación. Recuerden que seguirá siendo una palabra sobre esdrújula si la mayor fuerza de voz en una palabra sigue cayendo en las sílabas que continúan a la sílaba llamada antes de la antepenúltima. Como en este caso, lógicamente es una palabra que tiene la mayor fuerza de voz, la mayor intensidad en la sílaba que sigue a la denominada antes de la antepenúltima. En este caso, en lo. Y va a llevar tilde porque se sigue considerando a esta palabra una sobresdrújula. Cínicamente. Igual, esta palabra tiene 5 sílabas y fíjense que la mayor fuerza de voz al pronunciarla cae en la sílaba siguiente a la denominada antes de la antepenúltima. Por lo tanto, también se considera una sobresdrújula y va a llevar tilde de manera obligatoria. Repíteselo. Es una palabra que tiene también 5 sílabas, pero la mayor fuerza de voz al pronunciarla recae en la sílaba llamada antes de la antepenúltima, contando de derecha a izquierda. Es una sobresdrújula y va a llevar tilde siempre. Y nuestro último ejemplo es rápidamente. Si dividimos en sílabas, esta palabra tiene 5 sílabas. Fíjense que la mayor fuerza de voz al pronunciarla recae en la sílaba siguiente a la denominada antes de la antepenúltima. Por lo tanto, se considera una palabra sobresdrújula y llevará tilde siempre. Entonces, no se olviden que las palabras sobresdrújulas van a llevar tilde cuando la mayor fuerza de voz recaiga en la sílaba denominada antes de la antepenúltima, sin importar la terminación de las palabras. Además, recuerden que si la mayor fuerza de voz recayera en las sílabas que continúan a la sílaba denominada antes de la antepenúltima, a esas palabras se las sigue considerando palabras sobresdrújulas. Es momento de practicar lo que hemos aprendido hasta aquí. Veamos. Diga cuántas palabras graves hay en la frase. Los secretos de un amor imposible y los misterios de la felicidad. A ver, ¿cuántas palabras graves hay en esta frase? 1, 2, 3 o 4. Correcto. Hay 3 palabras graves y son la palabra secretos, imposible y misterios. Continuemos practicando. Diga cuántas palabras esdrújulas hay en la frase. Crónicas románticas de un hombre árabe y una mujer latina. ¿Cuántas palabras sobre esdrújulas hay en esta frase? 1, 2, 3 o 4. Correcto. 3. Y son crónicas, románticas y árabe. Sigamos en la práctica. Diga cuántas palabras agudas hay en la frase. El escuadrón de Cupido, una loca historia de amor y felicidad. ¿Cuántas palabras agudas hay en esta frase? 1, 2, 3 o 4. Correcto. 3. Y estas palabras son escuadrón, amor y felicidad. Sigamos. En un inciso hay una palabra grave que no debe llevar tilde. Inciso A. Débil, crimen, néctar, ángel. Inciso B. Fénix, dólar, trébol, estéril. Inciso C. Dócil, lápiz, líder, túnel. ¿Cuál de esas palabras no debe llevar tilde? Recuerden que todas las que he leído son palabras graves, pero solo una no debe llevar tilde. ¿En qué inciso está? Correcto, en el inciso A. La palabra grave que no debe llevar tilde es crimen. ¿Por qué? Porque termina en consonante N.
Continuemos. En un inciso hay una palabra que no es esdrújula. Inciso A, película, relámpago, plástico, teléfono. Inciso B, números, satánico, ridículo, carátula. Inciso C, romanticismo, kilómetro, efemérides, síntesis. ¿En cuál inciso hay una palabra que no es esdrújula? Correcto. Romanticismo. Romanticismo es una palabra que no es esdrújula. Sigamos con nuestra práctica. En un inciso hay una palabra aguda que debe llevar tilde. A ver, inciso A, libélula, avioneta, virgen, lógico. Inciso B, océano, bondad, música, jurásico. Inciso C, fósil, mágico, mártir, interés. ¿En cuál de estos incisos hay una palabra aguda que debe llevar tilde? Correcto, interés, que está en el inciso C. La palabra interés debe llevar tilde porque la mayor fuerza de voz recae en la última sílaba, contando siempre de derecha a izquierda, y además termina en consonante S. Sigamos practicando. Diga cuántas palabras sobre esdrújulas hay en el siguiente grupo. A ver, observen el grupo de palabras y digan cuántas palabras sobre esdrújulas hay. Económico, dígamelo. Relámpago, fantástico, cínicamente, júremelo. Aromático, ejército, teléfono, terrícola, rápidamente, únicamente. Muy bien, tenemos 5 palabras sobre esdrújulas en todo este grupo. Dígamelo, cínicamente, júremelo, rápidamente y únicamente. No se olviden que las palabras sobre esdrújulas son las que llevan la mayor fuerza de voz al pronunciarlas en la sílaba denominada antes de la antepenúltima, como en este caso. Y eso ha sido todo en esta clase. Muchas gracias por su atención y su tiempo, y pues nos estaremos encontrando en otra oportunidad.